¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a su canal Aula Docente y en esta ocasión, vengo a compartirles la lectura de lo que son las orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Ya están disponibles, por ahí les voy a compartir la liga si no han descargado los materiales. Entonces con mucho gusto vamos a darle lectura. Esto es referido a lo que es el nivel de inicial, preescolar, primaria, de la secundaria y centros de atención múltiple. Entonces en esta ocasión vamos a trabajarlo para lo que es la fecha del 24 de febrero de 2023. Y la presentación habla de esto. Estimadas maestras, estimados maestros, en la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, se realizaron las siguientes actividades. Primero analizamos el sentido y alcance de los ejes articuladores en el marco del Plan de Estudio 2022, eso ya fue lo que leímos. Revisar, analizar y reflexionar cómo están presentes los ejes articuladores en el programa analítico esbozo en el anterior taller intensivo de formación continua para docentes. Y analizamos y discutimos las características de una práctica docente que integre los ejes articuladores. Bueno, toda la sesión anterior estuvimos trabajando sobre la influencia, el deber ser de un eje articulador y estuvimos analizando uno por uno para ver de qué manera se tiene que reflejar y manifestar en el programa analítico. Entonces ahora vamos a hablar sobre el campo formativo de lenguajes y dice así: para continuar con la construcción del programa analítico en esta cuarta sesión ordinaria vamos a profundizar sobre el campo formativo lenguajes, su descripción y finalidades, así como las especificidades, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para la fase que corresponda. Estas características del campo vienen especificadas en los programas sintéticos, entonces cada parte estaremos abordándola de alguna manera según el estilo de cada uno de los colectivos. Aquí en el canal les voy a compartir el análisis de cada una de estas partes de este campo formativo. El presente documento está organizado en dos apartados. El primero recupera la programación de las siguientes sesiones del Consejo Técnico Escolar, que es lo que ya habíamos platicado sobre las tablas que estaban por ahí apareciendo. Dice, con el fin de recordar la ruta definida para avanzar en la construcción del programa analítico. En segundo término, se presentan las orientaciones para desarrollar la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua, que ahora pues ya es puro taller intensivo, para docentes centradas en la apropiación del campo formativo de lenguajes. Estas orientaciones están dirigidas a aquellos niveles y modalidades en las cuales una o un docente es responsable de trabajar los cuatro campos formativos, ya sea en una escuela de organización completa, multigrado, telesecundaria o centro de atención múltiple CAM. O sea que es para todos los que trabajamos todas las asignaturas o todos los campos formativos. Bueno, y aquí nos repiten nuevamente lo que es la programación de las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Todo esto ya lo vimos en la vez pasada. Hablamos ahora que el 24 de febrero va a ser el campo formativo de lenguajes, el 31 de marzo, saberes y pensamiento científico, 28 de abril, ética, naturaleza y sociedades, el 26 de mayo, campo formativo de lo humano y lo comunitario, y en la octava sesión, que es el 30 de junio, la evaluación formativa. Cuarta sesión ordinaria. En esta cuarta sesión ordinaria vamos a profundizar en torno al campo formativo de lenguajes, su descripción y finalidades, así como las especificidades de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para la fase que corresponda. Entonces, en esta ocasión abordaremos desde el deber ser, que es el campo de formación de lenguajes. Para esta sesión se sugiere distribuir el 80% del tiempo de la sesión a cumplir con los propósitos establecidos en el presente documento y 20% a los asuntos educativos de interés de la escuela. Bueno, considero que todo es interés de la escuela. A lo mejor se pueden referir a asuntos referidos al trabajo colectivo de administración, de trabajos pendientes en la escuela, etcétera, ¿no? De gestión sobre todo. Propósitos: analizar la descripción general del campo formativo lenguajes y sus finalidades para la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Analizar las especificidades del campo formativo para la fase que le corresponda. Revisar los contenidos y los procesos de desarrollo del aprendizaje del campo formativo lenguajes de acuerdo con el programa sintético de la fase que corresponda. Y avanzar en el codiseño del programa analítico para el campo formativo lenguajes. Entonces, estos propósitos se tienen que cumplir. Todo es profundizar en de lo que se trata o conocer muchísimo más a fondo el campo formativo de lenguajes
Después analizar cómo se distribuyen los contenidos y posteriormente avanzar en el codiseño o corregir algunos digamos, detalles de este codiseño en el que pudimos haber adelantado en lo referido al campo formativo de lenguajes. Bueno, entonces en este sentido nos plantean estas orientaciones. Dice, se sugiere que previo a la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico, los docentes revisen los siguientes insumos. Deben revisar el programa sintético del campo formativo de lenguajes para la fase que corresponde, la descripción general, finalidades, especificidades, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Las videocápsulas con la presentación general del campo formativo de lenguajes y sus finalidades, aquí se los voy a dejar también en el canal. Videocápsulas con la presentación y especificidades del campo formativo de lenguajes por cada fase. Entonces, igual estas cápsulas están disponibles en la liga que están aquí en las orientaciones, en el sitio oficial del Consejo Técnicos Escolares, pero para más accesibilidad se los voy a dejar en mi canal también. Como punto de partida de esta sesión vamos a reflexionar en torno a los ajustes realizados al programa analítico en la tercera sesión. Entonces vamos a analizar sobre los ajustes. Como segunda actividad que se les propone es que a partir de la revisión del programa sintético del campo formativo de lenguajes para la fase que corresponde de la videocápsula con la presentación general del mismo campo y la videocápsula con la presentación de las especificidades, discutan y reflexionen en torno a lo siguiente. ¿Cómo se conforma el campo? ¿Cómo se conforma? ¿Qué lo distingue? ¿Cómo consideran que se aborda la diversidad sociolingüística de acuerdo con el campo formativo de lenguajes? ¿Cómo se trabaja el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje, que es lo que está todavía vigente para poder cumplir con el sentido social del lenguaje en los ámbitos áulicos, escolares y comunitarios? ¿Cuáles son las finalidades del campo? ¿Cómo orientan las finalidades la práctica docente? ¿Cuáles son las características de las especificidades? Y cómo contribuye el campo formativo de lenguajes al logro del perfil de egreso. Entonces, hacia eso va el análisis de todo el contenido del campo formativo de lenguajes. Una vez analizadas la definición, las finalidades y especificidades del campo formativo de lenguajes, les proponemos revisar cómo se concretan los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo en el programa sintético. Hay que analizar cómo lo distribuyen, de qué manera se organiza, cómo se conecta con los otros campos o con las otras fases y de qué manera conciben el lenguaje. Los programas sintéticos son una primera etapa de concreción curricular. Se consideran incompletos debido al contenido que habrá de incorporarse para cada campo en cada fase. Esto lo especifica el plan de estudio en las páginas 138. Por lo tanto, el programa analítico se puede ver como una segunda etapa de concreción curricular que requiere del trabajo colegiado en distintos espacios, incluyendo el Consejo Técnico Escolar. Con base en estos señalamientos, se propone que su programa analítico considere los siguientes elementos generales que previamente han sido elaborados y construidos en el programa escolar de mejora continua. Esta parte es importante, lo repito. Con base en estos señalamientos, se propone que su programa analítico considere los siguientes elementos generales que previamente han sido elaborados y construidos en el programa escolar de mejora continua. Tiene que considerar el diagnóstico de la comunidad y la evaluación diagnóstica o situación actual de los aprendizajes de los estudiantes. Uno de los recursos más importantes es el Mejor Edu, que ahorita se está aplicando en el mes de febrero. Y bueno, analizando estos elementos para el programa analítico, que son demasiado importantes para poder realizar un diseño estratégico hacia la realidad y cumplimiento de acciones para un contexto cercano, próximo y real, debe considerar plenamente el diagnóstico de la escuela. En esta sesión habrán de asegurar que el programa analítico cuente
por lo menos con los siguientes elementos del campo formativo del lenguaje en cada fase y grado. Y vamos a señalarlos. Debe tener una contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético en función de su experiencia, el diagnóstico del grupo y los saberes de la comunidad. Esto se me hace muy, muy relativo a una planeación argumentada en donde se describe el contexto interno, el contexto externo, las expectativas docentes, de qué manera se conciben los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, primero debemos describir plenamente la situación actual de los estudiantes. No dice así, pero de alguna manera se tiene que mostrar, y la secuenciación de contenidos vendrá siendo una consecuencia de la contextualización y la comprensión de la realidad en relación a lo que necesitan los estudiantes o la escuela. Entonces, hacia eso va. Posteriormente, incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, que a esto se le llama codiseño, ¿sí? Entonces, si el plan de estudios o el programa sintético no contempla contenidos relevantes que son locales o regionales, aquí podremos introducirlos. La consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos, distribución de contenidos a lo largo del ciclo escolar. Esto viene siendo la temporalidad. También el programa analítico debe considerar las orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica, que era lo que estábamos descifrando en nuestro consejo técnico, que el programa analítico no era la planeación didáctica. Esto solamente eran actividades generales, proyectos generales que apoyarían en el cumplimiento o en el desarrollo de contenidos que corresponden con la problemática a desarrollar según la metodología que ustedes hayan elegido. Entonces, ahorita solamente son orientaciones didácticas y podremos especificarlo con el nombre del proyecto, el tipo de secuencias de aprendizaje, el tipo de estrategias, ya sean procedimentales, conceptuales o actitudinales para desarrollar ese tipo de contenidos o de aprendizajes. Entonces, tenemos que verlo de esa forma. Y como parte final, se habla de las sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencias docentes, que no nos debemos de quedar con eso de nada más de tus saberes, sino conocer ampliamente y a profundidad algunos métodos o metodologías de evaluación formativa. Entonces, esto es lo que se tiene que asegurar en esta sesión, y el cumplimiento de estas partes, o digamos que esta previsualización de formato para lo que es el programa analítico nos puede dar una mejor guía sobre lo que tendremos que estar obteniendo como producto del programa analítico. Entonces, solamente tenemos que hacer este entendimiento claro, preciso, de qué exige y pide cada una de estas partes, y no hacerlo por sentido común. Para abonar en la construcción del programa analítico en lo que respecta a las sugerencias de evaluación específicas del campo formativo del lenguaje, se les invita a revisar el apartado 6.3, la evaluación de los aprendizajes, en las páginas 79 a la 84 del plan de estudio, que esto va a ser un primer acercamiento a la evaluación formativa, ya que en la octava sesión se abordará de manera exclusiva. Entonces, para saber cómo se debe de evaluar específicamente en el campo formativo de lenguajes, podremos tener este acercamiento, un acercamiento interesante en el que tomemos en cuenta el desarrollo del aprendizaje en el campo formativo de lenguajes, digamos de una manera más significativa y precisa en relación al tipo de contenidos que se pueden desarrollar. Ahora dice,
El desarrollo de estos elementos en el programa analítico da cuenta del proceso de formación, apropiación del plan de estudio 2022. Pues sí, nosotros estamos desarrollando la capacitación, ¿no? Y el obtener este resultado, pues da cuenta de que estamos capacitándonos bien. De la contextualización de los contenidos nacionales y la incorporación de los contenidos regionales y locales, es decir, del proceso de codiseño curricular y del ejercicio de la autonomía profesional de las y los docentes. Es preciso recordar que esta versión del programa analítico en la que se incluye el campo formativo de lenguajes es un documento que se va a ir construyendo y reconstruyendo a lo largo de las sesiones restantes, ya que se trata de un ejercicio de formación y apropiación del Plan de Estudios 2022. Y dice, para finalizar, se sugiere que establezcan compromisos para la preparación de trabajos previos de la quinta sesión, de acuerdo con los contenidos indicados en la programación de las sesiones del Consejo Técnico. Entonces, hay que preparar la siguiente sesión, bueno, hay que prever a quién le podría tocar este trabajo, quién podría dirigir la sesión, cómo podríamos distribuir los contenidos, que va a ser muy parecido a lo que desarrollemos en esta sesión. Y como parte final, vienen todos los insumos para esta sesión, todos los videos. Como les dije, los vamos a programar y los vamos a ir publicando en este canal de Aula Docente. Y bueno, entonces de esto se va a tratar, comprender a profundidad el campo formativo lenguajes y reestructurar ampliamente y asegurarnos de que tengan estas partes el programa analítico. Entonces, comprendámoslo bien, atendámoslo bien, estudiemos un poquito más y encontremos el sentido de hacia dónde va la intervención del campo, de los ejes articuladores dentro del programa analítico, sin olvidar la contextualización y todo lo que nos aporta el programa sintético, ¿sale? Pues bueno, de esto se trata. Muchísimas gracias por haber visto el video, compártelo, da like, suscríbete al canal. Igual también voy a estar compartiendo los videos en Facebook para aquellos que prefieren seguirme en Facebook, ¿sale? Nos vemos en el próximo video.